Hola hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Hoy traemos la lectura del día 28 de abril y vamos a estar leyendo las siguientes citas bíblicas. El libro de Jueces, capítulo 8, verso 18 al capítulo 9, verso 21. Libro de Lucas, capítulo 23, versos 44 al capítulo 24, verso 12. Libro de Salmos, el capítulo 99, versos del 1 al 9. Y para terminar, libro de Proverbios, capítulo 14, verso 9 y 10. Vamos a ponernos en las manos del Señor para comenzar esta lectura. Gracias, bendito Padre Celestial, por tu bondad, Señor, por tu amor y misericordia hacia nosotros. Te pedimos que tú bendigas, Señor, a tu pueblo y que sigas bendiciendo, Señor, a todos mis hermanos que están cumpliendo con esta actividad, Padre. La ponemos en tus manos sabiendo que tu bendición viene, Señor, a nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. Es libro de Jueces, capítulo 8, verso 18. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo del rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará, sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto hecho ahí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem: ¿qué os parece mejor, que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y vuestra carne, y carne vuestra, Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem
todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobbaal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre vosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre vosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido a hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobbaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros, y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y escapó Jotam y huyó y se fue a ver, y ahí se estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Muy bien, hermanos, vamos al libro de Lucas, capítulo 23, verso 44 al capítulo 24, verso 12. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme mandamiento.
El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron movida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, hermanos, vámonos al libro de Salmos. Es el Salmo 99, verso 1 al 9. Jehová reina, temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaban tu nombre grande y temible, él es santo. Y la gloria del rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová vuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, y invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén, gloria a Dios, hermanos. Y terminamos con Proverbios capítulo 14, verso 9 y 10. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Amén. Con eso terminamos. Dios les bendiga. Que tengan buen día.